En este video vamos a ver la biosíntesis de los ácidos grasos. En primer lugar, lo que hay que saber es que los ácidos grasos se sintetizan a partir de acetil-CoA. Entonces va a haber una primera reacción que la va a catalizar la enzima acetil-CoA carboxilasa, y el acetil-CoA lo que va a hacer es, digamos, se transforma en malonil-CoA. O sea, hay una carboxilación, por eso se llama acetil-CoA carboxilasa, porque carboxila al acetil-CoA y se forma malonil-CoA. Entonces, como es una carboxilación, necesita bicarbonato, también necesita ATP, y entonces, como dijimos, se forma el malonil-CoA. Y acá, como dice acá, es digamos, la enzima, la acetil-CoA carboxilasa, es un punto importante en la regulación de la síntesis de ácidos grasos. Es, digamos, como el paso limitante de la síntesis de ácidos grasos. Y otra cosa importante es que, como es una carboxilasa, la enzima va a usar como cofactor a la biotina. En esta diapositiva se muestra más detalladamente cómo es el mecanismo de acción de la enzima de la acetil-CoA carboxilasa. O sea, esta es la acetil-CoA carboxilasa, que tiene varios dominios. Uno es el dominio de biotina carboxilasa, otro es la proteína portadora de biotina, y otro es el dominio transcarboxilasa. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que se va a carboxilar la biotina. Esto ocurre en el dominio de biotina carboxilasa. Entonces, acá está la biotina, se carboxila en este dominio. Entonces, para eso se necesita bicarbonato y se necesita ATP. Luego, digamos, la biotina se transfiere, acá lo muestra con la flecha, pasa de este dominio a este otro dominio, que es el dominio de transcarboxilasa. Se llama así porque ahora este grupo carboxilo se va a transferir al acetil-CoA, que está acá. Se lo transfiere al acetil-CoA y se forma malonil-CoA. Y así, digamos, este es el mecanismo de la síntesis de malonil-CoA. Luego, acá, una vez que tenemos malonil-CoA y también necesitamos, digamos, acetil-CoA, o sea, una molécula de acetil-CoA no se tiene que transformar en malonil-CoA, sino que tiene que quedarse como acetil-CoA, entramos en lo que es la síntesis, digamos, continuamos con la síntesis de ácidos grasos. Es decir, hay un complejo, acá está muy simplificado, pero este es un complejo enzimático, que es la ácido graso sintasa, acá lo dice, ácido graso sintasa, que tiene, digamos, varias enzimas. Pero bueno, acá está muy simplificado. Lo importante que hay que saber es que tanto el acetil-CoA como el malonil-CoA se van a unir, digamos, mediante estos grupos sulfidrilos que tiene la enzima, digamos, el complejo enzimático, se van a unir. Y una vez que se unieron los dos, van a ocurrir una serie de reacciones, que va a haber primero una condensación, luego una reducción, luego deshidratación y finalmente una reducción, y finalmente se va a ir formando lo que es el ácido graso. Entonces, para explicarlo un poco más, primero dijimos, ocurre la condensación, es decir, este enlace, esta carga negativa del oxígeno se vuelca para acá, este enlace ataca acá, esto viene para acá. Es una condensación porque se libera dióxido de carbono y este grupo acetilo queda unido a este otro grupo que se muestra acá. Y este sulfidrilo queda libre. Y como dijimos, se liberó dióxido de carbono. Entonces, ese es el primer paso, que es la condensación. Luego es la reducción, es decir, este grupo carbonilo que está en posición beta, ¿no? Esto es alfa, beta. El grupo carbonilo que está en posición beta con respecto a este carbonilo se va a reducir a oxidrilo. Entonces, como es una reducción, digamos, necesito que alguien se oxide. Entonces es el NADPH que se oxida a NADP+. Después, este grupo oxidrilo se va a eliminar, o sea, va a haber una deshidratación, se libera agua y se forma un doble enlace acá.
Y por último, la reducción. Otra reducción que se va a reducir este doble enlace y acá ya nos queda un enlace simple y así es como acá también digamos es importante, se necesita NADPH porque lo mismo, o sea, si esto se tiene que reducir, alguien se tiene que oxidar, entonces en NADPH se oxida a NADP+. Y así se va formando la cadena del ácido graso. Como máximo se puede tener 16 carbonos. Entonces esto va a seguir continuando, o sea, esto no termina acá, pero es la misma idea, o sea, después va a venir otra molécula de malonil-CoA que se va a unir al grupo sulfidrilo y van a ocurrir las mismas 4 reacciones que están acá: condensación, reducción, deshidratación y otra vez reducción, y se van agregando más carbonos hasta como máximo se pueden agregar 16 carbonos. Y eso sería, digamos, la síntesis de ácidos grasos. Algo importante para destacar es que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. Entonces, el acetil-CoA, que es digamos, de donde partimos para la síntesis de ácidos grasos, tiene que estar en el citosol. Pero el problema es que el acetil-CoA se encuentra en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Entonces, primero, antes de que empiece toda la síntesis que vimos, el acetil-CoA tiene que ir desde la mitocondria hasta el citosol. Para eso va a reaccionar con el oxalacetato y va a dar citrato. La enzima que cataliza la reacción es la citrato sintasa. Luego el citrato, como tiene un transportador de citrato en la membrana, puede ir al citosol. Entonces el citrato va al citosol y una vez que está en el citosol, por la citratoliasa da nuevamente oxalacetato y acetil-CoA. Y el acetil-CoA ahí sí ya está en el citosol y puede ir a la síntesis de ácidos grasos. Acá, bueno, lo que muestra es que luego el oxalacetato, por la enzima malato deshidrogenasa, va a pasar a malato. Luego el malato, por la enzima málica, pasa a piruvato, y acá esto es importante. Este paso es importante porque se obtiene NADPH. Pasaje de malato a piruvato se obtiene NADPH y, digamos, porque el malato se está oxidando a piruvato, entonces el NADP se reduce a NADPH. Y esto es importante porque el NADPH, como vimos, era necesario para la síntesis de ácidos grasos. Y bueno, y luego el piruvato ingresa nuevamente a la matriz mitocondrial por un transportador de piruvato. Una vez que está en la matriz mitocondrial, por la piruvato carboxilasa se obtiene oxalacetato, es decir, se carboxila el piruvato para dar oxalacetato, y luego ocurre lo mismo que ya vimos. Bueno, acá muestra otra alternativa, que es que el malato directamente puede pasar a la matriz mitocondrial y luego por la malato deshidrogenasa pasa a oxalacetato. Esta misma enzima que está acá puede dar la reacción en el sentido de oxalacetato a malato o de malato a oxalacetato. Pero lo más importante que hay que saber acá, como ya dijimos, es que el acetil-CoA, que es de donde partimos para la síntesis de ácidos grasos, tiene que estar en el citosol, pero generalmente está en la mitocondria. Entonces, para que esté en el citosol, reacciona con oxalacetato para obtener citrato. El citrato pasa al citosol, se convierte nuevamente en oxalacetato y acetil-CoA, y ahora sí está en el citosol para, que ocurra la síntesis de ácidos grasos, y también esto que dijimos acá, que obtenemos el NADPH. Acá es lo mismo, o parecido a lo que estaba en la imagen anterior, pero está más simplificado. Empezando desde, partiendo de glucosa, por ejemplo, la glucosa sufre glucólisis, obtenemos piruvato. El piruvato ingresaba a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, a partir del piruvato, se obtiene oxalacetato y acetil-CoA. Estos dos, como vimos, reaccionaban porque el acetil-CoA tenía que ir al citosol para que ocurra la síntesis de ácidos grasos. El acetil-CoA reacciona con el oxalacetato y nos da citrato. El citrato tenía un transportador en la membrana, entonces podía salir. Una vez que estaba en el citosol, se convertía nuevamente en acetil-CoA y oxalacetato por la citrato liasa,
y el acetil-CoA iba para la síntesis de ácidos grasos. Y también vimos que el oxalacetato se convertía en malato, luego el malato pasaba a piruvato. Y este pasaje es importante, el de malato a piruvato, porque se obtiene NADPH. Y al obtener NADPH se usa para la síntesis de ácidos grasos. Y luego el piruvato ingresaba nuevamente a la matriz mitocondrial. Y otra cosa que se muestra acá, que a partir de esta ruta metabólica, que es la ruta de las pentosas fosfatos, donde a partir de glucosa se obtienen pentosas como la ribulosa 5-fosfato, en estas reacciones, en esta ruta, mejor dicho, se va a obtener NADPH. Y el NADPH también, como vimos acá, se usa para la síntesis de ácidos grasos.